Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias de la Universidad Popular Carmen de Michelena, que en esta ocasión van a tener que ser desarrolladas, por lo menos en estos inicios de curso, en modo online, puesto que la pandemia del COVID-19 no nos ha permitido hacer o desarrollar las conferencias en modo presencial, con las preguntas correspondientes, que siempre constituían un elemento muy interesante de todo el desarrollo de esta actividad. El tema que hoy nos ocupa es Chernóbil, y algunos se preguntarán qué hay de nuevo en Chernóbil para que sea objeto de una conferencia. Pues sí, en los últimos años, y a pesar de que ya el accidente lleva 36 años desde su ejecución, ha habido bastantes sucesos que son de relevancia y que vamos a tratar de ir desarrollando en esta conferencia, que hemos dividido en 5 capítulos. El primero de ellos va a ser una introducción recordatorio, en la cual resumiremos los principales datos y circunstancias del accidente. El segundo capítulo va a estar dedicado a la exitosa y famosa serie de HBO sobre el accidente de Chernóbil. El tercer capítulo lo dedicaremos al nuevo sarcófago seguro de Chernóbil, que se inauguró en el año 2016. El cuarto capítulo versará sobre un tema de gran interés ecológico, como es el desarrollo de la vida en un ecosistema radiactivo. Y el quinto capítulo tratará sobre el turismo de riesgo o de catástrofe. El complejo nuclear de Chernóbil, que empezó a construirse en el año 1972, estaba constituido en el momento del accidente por 4 unidades operativas, y la que se accidentó fue la número 4, que había entrado en operación 3 años antes, en 1983. Recordemos que el accidente tuvo lugar el 26 de abril de 1986. Este complejo de 4 centrales nucleares estaba previsto que se ampliase a 2 unidades más, y que estas 2 unidades que estaban en construcción en el momento del accidente fue, por supuesto, parada su construcción, pero las otras 3 unidades que seguían operando siguieron su funcionamiento hasta el año 2000. En principio porque constituían el elemento de suministro eléctrico más importante de toda la zona, incluido Kiev, aunque está a 130 kilómetros de distancia, pero también, y por un tema sobre el que luego volveremos, y es que el complejo nuclear de Chernóbil era fundamentalmente una instalación militar que tenía como objeto fundamental la producción de plutonio 239 para el programa de armas nucleares de la Unión Soviética, y que por lo tanto tenía unos objetivos militares irrenunciables en aquel momento. El accidente de Chernóbil es la catástrofe de la energía nuclear más importante que se recuerda, y que existe en realidad. Luego el accidente de Chernóbil, el accidente de Fukushima posterior tuvo una magnitud también muy importante, pero no hasta el nivel de Chernóbil. Y por tanto, digamos que es como la piedra angular sobre la que se ha ido construyendo toda una leyenda, en parte cierta, en contra de la energía nuclear. El accidente liberó una cantidad enorme de elementos radiactivos, hasta 320 millones de curios. Para quien no le diga nada a esta cifra, diremos que eso equivale a 400 veces toda la radioactividad, o mejor dicho, material radioactivo que liberó la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Aunque también hay que añadir que todo el programa de armas nucleares, con la sucesión de experiencias en atmósfera que se desarrolló durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos fundamentalmente, emitió a la atmósfera
pues casi 1000 veces más que la contaminación que produjo el accidente de Chernóbil. Digamos que todo son cifras relativas, pero en cualquier caso todas muy importantes. Este accidente se pudo en parte controlar, aunque con unas consecuencias tremendas, gracias a la movilización de hasta 200.000 liquidadores. Se entiende por liquidadores un conjunto de bomberos, personal de descontaminación, mineros, etcétera, que tuvieron que intervenir en unas condiciones penosas, muy peligrosas por los altos niveles de radiación. Este número inicial de 200.000 se elevó incluso posteriormente hasta 700.000 para la construcción durante el primer año del accidente de lo que llamamos el primer sarcófago que pretendía limitar las consecuencias radiológicas de la. Los reactores de la central nuclear de Chernóbil eran de tecnología llamada RMBK, que tenían como características principales la primera, que funcionaban con uranio natural, uranio U238 y no enriquecido, cantidades enormes. Todo esto que veis aquí en este esquema simplificado en rojo serían los elementos combustibles, de los cuales pues había casi hasta 20 toneladas de uranio natural para producir la reacción. Después, el segundo elemento es que se utilizaba como moderador de neutrones barras de grafito, son estas barras que veis aquí, que elevándolas y subiéndolas más o menos frenaban mayor cantidad o menor de neutrones y por lo tanto aceleraban la reacción nuclear o la iban parando paulatinamente. El reactor estaba refrigerado mediante agua ligera, agua normal, que entraba con unas bombas, pasaba a lo largo de las barras de combustible donde se estaba generando el calor y iban a parar a los generadores de vapor. Y en estos generadores de vapor se utilizaba como elemento de intercambio de calor hidrógeno. Esas son las características más sobresalientes de este diseño, en principio muy simple, pero con muchos riesgos, como veremos a continuación. El accidente, en el momento de producirse, produjo una... bueno, esta es una vista inicial de cómo quedó el reactor en los momentos, digamos, posteriores al accidente. Aquí, todo esto que veis aquí totalmente destruido era realmente la cava del reactor, donde estaba aquí, y los edificios conexos con la sala de control, y todo quedó totalmente destruido y curiosamente la torre de refrigeración, la chimenea esta enorme y muy alta, se mantuvo en pie y no llegó a destruirse. Esta es una característica muy importante a tener en cuenta porque se dice que el accidente de Chernobyl fue una explosión nuclear y ya diremos después que no fue exactamente así. Fue en realidad un encadenamiento de tres explosiones casi simultáneas. La primera como consecuencia de una enorme cantidad de calor que se produjo por el descontrol total del reactor, que evaporó en su totalidad el agua de refrigeración y por lo tanto generó vapor de agua en cantidades tales que produjo esa primera explosión. La segunda explosión fue consecuencia de la entrada súbita, simultánea del aire en todo ese espacio que había sido ocupado por el agua y esa concatenación de aire más grafito, que el grafito al fin y al cabo es carbón, y altísimas temperaturas produjo un incendio devastador que los bomberos tardaron pues, del orden de 12 días en apagar.
y hubo incluso una tercera explosión también prácticamente simultánea al ser liberado todo el hidrógeno de los generadores de vapor, que es también un elemento explosivo y que por lo tanto, como digo, generó esa tercera explosión. La explosión produjo una nube radiactiva de enorme impacto radiológico debido a la liberación de cantidades enormes de material radioactivo en forma de partículas. Entonces aquí veis en esta secuencia de 6 imágenes donde se ve la silueta de Europa con España en este extremo, y la mancha blanca corresponde a la secuencia de emisión o difusión de la nube radioactiva. Chernóbil está aquí en esta esquina de esta especie de lengua, y donde empieza el mismo 26 de abril a emitirse. Tiene todavía una dimensión reducida, pero se va dirigiendo hacia el noroeste. El 28 de abril ya ha alcanzado a los países nórdicos y se ha extendido incluso en dirección norte hacia el polo sur. El 20 de abril ya empieza a cambiar la fluidez atmosférica y se dirige también hacia el sur, acercándose a Italia, y así sucesivamente. El 2 de mayo, 4 de mayo, 6 de mayo va extendiéndose, progresando según las condiciones atmosféricas. El accidente produjo también como consecuencia una contaminación muy importante por deposición de material radioactivo en el suelo, y aquí veis en esta imagen, en este plano, una representación de los niveles de contaminación atmosférica debidos al cesio 137, que era, junto con el yodo 131 y el estroncio 90, los contaminantes principales. Digamos que esta imagen es representativa de los niveles globales de contaminación y de radiación que se daban. Y todo eso, todas estas zonas en las cuales las zonas apuntadas en rojo son evidentemente los que tienen niveles de radiación más altos, de contaminación, perdón. Aquí en las zonas rojas llegan hasta casi 4.000 kilobecquerelios metro cuadrado, que es una barbaridad. Y luego en tonos cada vez más livianos se van representando las zonas que tenían menores niveles de contaminación. Hasta este conjunto constituyó lo que se dio en llamar la zona de exclusión de Chernóbil, que en principio iba a ser todo un círculo de 30 kilómetros de radio alrededor de la central, pero luego se fue reduciendo porque había zonas mucho menos contaminadas y se quedó reducido a una superficie aproximada de 4.000 kilómetros cuadrados. Aquí en este esquema simplificado podéis ver un poco una representación de cómo quedó el estado del reactor después de la serie de explosiones que hubo. Esta es la zona central que ocupaba el reactor, en la cual había una losa de hormigón que hacía de blindaje biológico para evitar radiaciones hacia el exterior, y esa losa, por efecto de las explosiones, se levantó enormemente y quedó en esta situación apoyada, pero prácticamente caída. En el fondo de la cava del reactor se puede ver esta zona oscura, que es realmente lava del fuel, del combustible nuclear, una mezcla de uranio fundido con grandes cantidades de plutonio. Y aquí podéis ver también esta representación oscura, que es un conjunto de materiales constituidos fundamentalmente por arena y boro, que se fue acumulando ahí
por efecto de los vuelos en un helicóptero que intentaban lanzar esos materiales para tapar y reducir la reducción nuclear, pero que en gran parte no acertaron con el objetivo. Esto tenía que haber llegado hasta aquí y haber tapado las reacciones, pero la mayor parte quedó en esta extraña situación. Como veis en el esquema, las dimensiones del reactor eran enormes, con 69 metros de anchura y hasta 71 metros de altura. Y puede verse también que por debajo de la cava del reactor hay una serie de habitáculos subterráneos que quedan por debajo del nivel del terreno y en los cuales se ve que había filtraciones también del material radiactivo de esa de esa lava que hemos dicho. Se ha dicho muchas veces que el accidente de Chernóbil fue como una explosión nuclear, más o menos como una bomba nuclear, pero no es exactamente así. Ya hemos visto antes esta imagen en la que se puede verificar cuál es el... Aquí puede verse cómo quedó destruida toda la central, pero en cambio el resto de las 3 unidades de Chernóbil que quedaban de aquí en esta dirección se mantuvieron y operaron hasta el año 2000, como hemos dicho. En cambio, si vemos cómo quedó la ciudad de Hiroshima después de la bomba atómica de agosto de 1945, pues podemos ver cómo toda la totalidad de la ciudad fue destruida y no quedó nada en pie. Es decir, que efectivamente el accidente de Chernóbil fue una explosión, pero no de carácter nuclear, y por otra parte hay que decir que no es cierto que se tratase de una explosión nuclear. Vamos a hablar ahora de la exitosa serie que la empresa HBO emitió sobre el accidente de Chernóbil y que se emitió en televisión el año pasado, para algunos una de las mejores series de televisión que se han planificado al respecto. Esta serie de 5 capítulos recogía fundamentalmente toda la serie de sucesos inmediatamente después, en los días posteriores al accidente, con la intervención urgente de los liquidadores, entre los cuales inicialmente estuvieron los helicópteros que volaron por encima intentando lanzar materiales para apagar la emisión de material radiactivo. Posteriormente, la intervención de los bomberos, que tardaron del orden de 12 días en apagar el incendio de grafito y de hidrógeno. Y luego posteriormente la serie insiste en la actuación de las autoridades soviéticas, que intentaron esconder el gravísimo accidente durante muchos días. La serie es una mezcla de documental y serie televisiva basada en hechos reales, y en principio estaba basada en la obra Voces de Chernóbil de la escritora y periodista rusa Svetlana Alexievich, ya fallecida y siempre muy crítica con el régimen soviético. Pero la serie desborda con mucho esta obra, va mucho más allá e insiste de manera permanente en las actuaciones de las autoridades soviéticas, que tardaron casi un mes en reconocer como algo público el accidente, y luego hasta se procedieron a abrir una investigación con una comisión que acabó emitiendo un informe que nunca se hizo público. Es decir, que estuvieron permanentemente ocultando la realidad. Aquí podéis ver una de las imágenes de la serie en la que recoge justo el momento del accidente, en la que los técnicos están en la sala de control, se sorprenden de
el accidente que está empezando porque el reactor se ha descontrolado totalmente y no son capaces de controlarlo. Esto es el estado en el que queda. Esta es otra de las imágenes de la serie en la que se muestran pues una parte de los liquidadores que se dedicaron fundamentalmente a la limpieza de los alrededores, a la retirada de gran parte del material radiactivo que aparecía en todos los alrededores. Y esto, bueno, pues es el escudo de la Unión Soviética que aparecía en la central y que sirve actualmente para retratarse mucha gente que va de visita a la central. Hay que decir que el director de la serie, Johan Reitz, intentó en la serie resumir en sentido general que había querido transmitir después de 30 años de la catástrofe con este, diciendo que había querido transmitir con la serie que la energía nuclear no es insegura en sí misma, y que el peligro real son las mentiras, la arrogancia y la eliminación de la crítica de las autoridades. Pero desgraciadamente el efecto final de la serie no solamente recogió esta crítica al régimen soviético como algo nefasto y rechazable de plano en todos los sentidos, sino que también transmite inevitablemente la impresión del público de que la energía nuclear es muy peligrosa. También se puede decir que la crítica al régimen soviético resulta algo excesiva y eso hace que para algunos la serie tenga un cierto aire de panfleto pro-yanqui y cabría en ese sentido preguntarse cuál hubiera sido la respuesta en el mundo occidental si hubiéramos tenido que enfrentarnos a una catástrofe de esas características. Se insiste, por tanto, en el mensaje de que la moraleja real de Chernobyl no es tanto los peligros del átomo, que existen y conviene no ignorarlos, sino los peligros del autoritarismo. La serie está muy bien hecha, en gran parte se basa en hechos reales, pero voy a aludir a algunos defectos y límites que tiene esta serie. La primera y principal es que no se hace ninguna referencia al hecho que ya he indicado al principio de la conferencia de que la central nuclear de Chernóbil era un gran complejo de producción de energía eléctrica, pero también era sobre todo un complejo militar para la producción de uranio 235 en el contexto de la Guerra Fría en 1986 y la consiguiente carrera armamentística de los países que estaban incluidos en la Guerra Fría. Nos podríamos preguntar el por qué la serie no hace alusión expresa a esta Guerra Fría y yo creo, es una opinión personal, que hay dos razones para que se esconda este hecho fundamental. Una de ellas es el que no interesa abrir una discusión en torno a la Guerra Fría y a la carrera de las armas nucleares, porque Estados Unidos, no solo la Unión Soviética, tuvo una participación enorme en esa Guerra Fría. Y además actualmente los arsenales nucleares de ambas potencias, la Unión Soviética antiguamente y Rusia actualmente, tienen importantes reservas de armas nucleares, pero también Estados Unidos los tiene y la serie parece que no ha querido entrar en abrir esa. Y por otra parte, también hay que decir que al no citar expresamente el carácter militar del complejo nuclear de Chernóbil, se insiste en la inseguridad de la energía nuclear. Entonces, claro, el accidente sirve como una especie de mensaje altamente negativo contra la energía nuclear. Eso evidentemente tiene interés para todas las empresas petrolíferas
que en un momento determinado tenían cierto temor de que la energía nuclear fuese un elemento alternativo a la energía procedente de utensilios o del carbón y sobre todo del petróleo. Bien, la verdad es que se podría insistir en otra serie de defectos técnicos de la serie, pero no voy a entrar en detalle. En la exposición en SlideShare que hay de esta exposición podéis ver el detalle de todo eso. Solo diré que el New York Times tachó la serie de elección de sensacionalismo propia de las simplificaciones típicas de Hollywood y con un guión que adapta la realidad, muy bien contada en líneas generales, y acentuando en exceso los aspectos emocionales, eludiendo temas importantes conectados, como ya he dicho, con el accidente en relación con la Guerra Fría, con la planta como suministradora de plutonio, etcétera, etcétera. Es una pena que por todo ello no sirva para aportar un servicio importante a la verdad en todos los aspectos y a la educación en el terreno de la energía nuclear. Baste decir, por último, que evidentemente la serie ha sido muy mal recibida en la propia Rusia y sobre todo ha tenido un gran éxito entre los jóvenes en Rusia, pero en cambio las autoridades la han calificado como muro de mentiras y excelente arma de propaganda. Y Rusia ha provenido también su propia serie para intentar desmentir la serie de HBO. Algunas razones pueden tener y sobre todo el derecho a dar su propia opinión, pero lo que ya entra en el terreno de la conspiración política es la tesis de que la Rusia de Putin intenta difundir en torno al accidente en el sentido de que, según ellos, se debió a una conspiración de Estados Unidos dirigida por la CIA, algo realmente falso y sin ninguna certeza. Vamos a hablar ahora del nuevo sarcófago seguro de Chernóbil, ya que, como hemos dicho, el reactor número 4 de Chernóbil quedó totalmente destruido tras la explosión y dejó en su interior 200 toneladas de una mezcla de moderador del grafito irradiado y incendiado, otros 30 toneladas métricas de polvo altamente radiactivo y otras 16 toneladas de una mezcla de uranio más plutonio. Hay que indicar que en el año 1996, o sea, 10 años después del accidente, el nivel de radiación en el interior del reactor, en la ruina que quedaba, hacía imposible cualquier trabajo de restauración porque el nivel de radiación era de 10.000 Röntgens hora. Hay que tener en cuenta que un nivel de radiación de 1.000 Röntgens hora, o sea, 10 veces menos que el que había en el interior del reactor, es una dosis letal que produce la muerte inmediata. Y por otra parte, la llamada zona de exclusión, de la que hablaremos más tarde, los valores oscilaban entre 100 y 20 microröntgens hora, lo que en las zonas anotadas antes como rojas constituyen valores con riesgo de contraer algún tipo de cáncer. La estructura del reactor quedó además muy dañada, con riesgos de derrumbe y colapso total, y por eso se replanteó desde el primer momento la urgencia de construir un sarcófago que encerrase en su interior la totalidad del reactor en el estado que había quedado, sin intervenir en los elementos del mismo. Este primer sarcófago, bueno, aquí volvemos a repetir el estado en el que quedó el reactor, que ya lo hemos visto, totalmente destruido, y esto es lo que se trataba de tapar con el primer sarcófago que se construyó en los 200 días siguientes al accidente. Este primer sarcófago, como digo, se tardó 200 días en construir y en el mismo se planteó fundamentalmente la construcción de una losa térmica. Vamos a ver aquí debajo. Habéis visto que la mezcla de uranio y plutonio fundido, una especie de lava que quedó en el fondo del reactor, se filtró también a los
habitáculos que había de tipo subterráneo por debajo de la estructura de hormigón del reactor. Había, por lo tanto, un riesgo muy importante de que todo esto se filtrase hacia las aguas subterráneas y acabase contaminando esas aguas subterráneas y llegasen a zonas bastante lejanas. Entonces, eso se limitó o se consiguió parar a base de un túnel que se excavó desde 400 metros antes por debajo hasta llegar a esta zona, en la cual se construyó una losa de hormigón enorme para evitar las filtraciones. Ese túnel exigió el trabajo de miles de liquidadores, de mineros, que trabajaban en turnos máximos de 5 minutos, porque los niveles de radiación eran enormes. Aparte de ese túnel, el primer sarcófago que veis aquí en esta imagen, con la imagen del periodo de construcción con estas grúas, rodeó toda la ruina del reactor con una estructura de hormigón con grandes vigas de sustentación para evitar las filtraciones de agua y de nieve que estaban dañando todavía más la estructura y que además dejaban al aire toda la techumbre y seguía emitiéndose material radiactivo al exterior. Y por último, este primer sarcófago añadió también sistemas de ventilación y filtración para reducir al mínimo los escapes. Este primer sarcófago se diseñó para una duración de 20 o 30 años, pero ya en 1996 se pudo comprobar que adolecía de múltiples defectos y exigía una nueva solución. Y por eso en 1998 el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo aprobó un plan urgente de mejoras en el tejado con refuerzo de vigas, ya que la filtración de las lluvias y nevadas comprometían la estabilidad del conjunto. Se planteó entonces tener listo para 2016 un nuevo y definitivo sarcófago de protección seguro y que además permitiese el desmantelamiento del primer sarcófago y la extracción ordenada del material radiactivo para el año 2023. Su objetivo final era contener la diseminación de la contaminación radiactiva y proteger el recinto de las condiciones meteorológicas. Ucrania, como país libre ya de la URSS en aquel momento, en 1998, convocó un concurso internacional para aportar posibles soluciones técnicas para ese llamado sarcófago nuevo seguro. El concurso fue ganado por un consorcio de dos empresas, el consorcio Novarca, constituido por las constructoras francesas Vinci y Bouygues. Y el contrato original calculaba un coste de 430 millones de euros, pero el coste final acabó siendo de 1.500 millones. Evidentemente, esta construcción de este sarcófago, aquí tenéis un esquema del proyecto de construcción, en el cual podéis ver aquí arriba un esquema de dónde se situaba el reactor número 4, que fue objeto del accidente, ya con el primer sarcófago, esa cubierta de hormigón. De aquí hacia la derecha estaban los otros tres reactores, el 3, el 2 y el 1, que seguían funcionando, produciendo energía eléctrica y plutonio 269. Y aquí, a 300 metros de distancia, es donde se instaló, iba a decir la fábrica, bueno, las instalaciones para construir una protección que estaba formada fundamentalmente por una gran cúpula de acero que tenía por finalidad arrastrarla hasta que cubriese toda la estructura del reactor número 4. Esta estructura, la que veis aquí, los datos fundamentales, que tenía un ancho de 256 metros, un peso de 36 millones de toneladas
y una altura de 108 metros. Y aquí, para que os hagáis una idea de la magnitud de este sarcófago seguro, podéis ver cómo en el interior cabría en su totalidad la Estatua de la Libertad y también un Boeing 747. ¿eh? El proyecto inicial establecía que esta protección fuese avanzando hasta llegar a cubrir el reactor número 4. Aquí quedarían los otros 3 reactores. Esta es otra imagen en más detalle del interior, donde se ve una vez que está cubierto con esta gran cúpula de acero, cómo quedaría o cómo iba a quedar los restos del reactor número 4. Esta es la zona del antiguo reactor, tal y como iba a quedar con la cubierta de esta gran cúpula de este sarcófago. Aquí tenéis la secuencia temporal de cómo del sarcófago, empezando por el 26 de abril del 86, cuando se produce el accidente, en noviembre del 86 el fin de la construcción del sarcófago de urgencia, que rápidamente empezó a estropearse. En el año 97 fue cuando se creó un fondo internacional para construir una nueva protección. Este fondo, al final, el importe de la construcción fue financiado por los 20 países de la Unión Europea y se empezó la construcción el 26 de abril de 2012 y se terminó el 29 de abril de 2015. Bueno, mejor dicho, la construcción realmente final fue el 29 de noviembre de 2016 y la inauguración a fines de 2017. Como digo, se financió con una aportación económica de los 28 países de la Unión Europea, porque se consideró que Ucrania evidentemente no tenía capacidad económica para abordar esta enorme estructura, y por contrario se suponía que el sarcófago, perdón, que la central, si no se protegía adecuadamente, constituía un peligro importante para el conjunto de la Unión Europea. Aquí veis algunas imágenes del proceso de construcción, toda la estructura metálica en que se sustentaban los elementos de construcción, con todas las grúas para aportar las grandes planchas de acero que cubrían el sarcófago. Aquí esta es otra de las imágenes de construcción. Hay que decir que la cúpula esta del nuevo sarcófago, una vez construida, fue arrastrada por unos gatos hidráulicos enormes a lo largo de unas vías de teflón, unos carriles de teflón en ambos lados, que fueron los que constituyeron el apoyo para arrastrar la estructura hasta llegar a andar. Aquí tenéis una imagen de esa estructura ya acercándose a la central en el momento del cierre. Esta es otra imagen del interior en el que podéis haceros una idea de su magnitud con estas personas que están en el interior visitándola durante la construcción. Y esta es otra imagen frontal donde podéis ver cómo la pared frontal de esta cúpula de acero, esta pared dibuja aquí justo el perfil del primer sarcófago seguro, para poderlo adelantar y cerrar las ruinas. También hay que decir que para poder cerrar toda esta estructura del reactor número 4 hubo que desmontar la chimenea de evacuación, que todavía quedaba en pie a pesar del accidente. Y aquí veis una imagen desde lejos de cómo se ve actualmente la central nuclear de Chernóbil. No tiene nada que ver con las imágenes iniciales que hemos visto, en las cuales se podía observar
toda la ruina del reactor. Aquí ya queda visto desde lejos la estructura sin más, rodeado por toda esta serie de árboles de vegetación de color rojizo debido a que los niveles de radiación que se produjeron han afectado de manera seria a toda esta vegetación, como veremos ahora a continuación. Vamos ahora a hablar de la vida en un ecosistema radiactivo. Se dijo en el momento del accidente de Chernóbil que en la zona cercana a Chernóbil nunca más habría vida vegetal ni animal. El tiempo ha demostrado que esto no ha sido exactamente así. La zona de exclusión abarca aproximadamente unos 4.000 kilómetros alrededor de la central, que como veremos ahora puede verse. A ver. Aquí tenéis una imagen que recoge la llamada zona de exclusión. En esta zona de exclusión, como veis, si veis aquí el contorno de Ucrania, el contorno actual de Ucrania, y al norte esto sería Bielorrusia, pues bien, en esta zona norte que está prácticamente frontera con Bielorrusia, aquí es donde se sitúa la central de Chernóbil y la zona de exclusión. Es decir, que esta pequeña zona roja que se ve aquí es la que está aquí indicada con colores que indican los niveles de radiación de cada una de estas zonas. Como en la imagen que hemos visto al principio, todas las zonas rojas son las que tienen mayores niveles de radiación y la llamada zona de exclusión no tiene exactamente una zona de círculo alrededor, sino que tiene este perfil que se adivina por aquí en rojo y posteriormente la zona de exclusión se dividió en dos partes, una lo que podríamos llamar zona de exclusión propiamente dicha y otra zona de exclusión secundaria, en la cual los niveles de radiación son elevados, pero no hasta el punto de constituir un elemento de peligro importante. Es decir, toda esta zona que está aquí coloreada es la que se evacuó de personal. De todos los habitantes de esta zona, hasta casi 300.000 personas fueron evacuadas de aquí. En cambio, la zona secundaria, donde está, por ejemplo, este pequeño pueblo de Narodichi, del que luego haremos un apunte, toda esta zona está dentro de la zona de exclusión secundaria, pero solo está confinada, pero no produjo una evacuación del país. Estas son algunas imágenes de la zona de exclusión. Esto es parte de la ciudad de Pripyat. Aquí al fondo podéis ver la silueta de la central nuclear. Y esta ciudad de Pripyat, que quedaba a 3 kilómetros de la central, es donde vivían la práctica totalidad de los operadores de todo el complejo nuclear de Chernóbil. Esto fue evacuado en su totalidad y otras poblaciones cercanas también lo fueron, pero esta era la más importante de todas. Estas son otras imágenes de la ciudad de Pripyat con la vegetación totalmente desbocada, ya abandonada totalmente como una ciudad fantástica. Y aquí pues hay nuevas imágenes de la ciudad. Esto es el interior de una escuela abandonada y esta es una imagen en la que se nos muestra a dos de las personas que volvieron a la zona de exclusión. En las 300.000 personas que se evacuaron de la zona de exclusión, pues hubo algunos que volvieron a la zona de exclusión a vivir dentro de zonas con altos niveles de radiación porque no encontraban otro sitio donde vivir. Es decir, que estas personas acabaron
sin ninguna protección por parte del Estado, sin vivienda, sin trabajo, sin nada. Entonces, hasta 700 personas decidieron volver a la zona de exclusión, viven en núcleos o poblaciones de 10-15 personas y cultivan lo que pueden, aunque todo lo que cultivan queda más o menos contaminado, pero consideran que ese es su país, esto es donde han vivido siempre y no han conseguido ser acogidos en el resto de ciudades ya fuera de la zona de exclusión. Aquí veis, por ejemplo, pues otros señores dentro de una de las casas de la zona de exclusión, pues que está preparando la comida porque pues vive allí como puede, ¿no? Y ahora vamos a entrar a describir lo sucedido dentro de la naturaleza de la zona de exclusión. Desde 1990 empezó a haber un gran interés por hacer un análisis y estudio de los efectos de los altos niveles de contaminación y radiación en las zonas que rodean a la central nuclear, es decir, la zona de exclusión de la que ya hemos hablado. Hubo varias universidades y centros de investigación de toda Europa que, en colaboración con Ucrania y Bielorrusia, instalaron programas de investigación para hacer un seguimiento tanto de la vegetación como de los animales en esa zona. Bielorrusia, por ejemplo, ha convertido en su zona de exclusión la Reserva Radioecológica Estatal de Polesia, y en la misma ha ido desarrollando en estos 30 años una de las mayores reservas naturales de toda Europa. De manera paralela, Ucrania también tiene en su zona de exclusión toda una serie de programas de investigación, y en conjunto entre Ucrania y Bielorrusia pues han llegado a desarrollarse una población muy importante de grandes mamíferos, de ciervos, jabalíes, lobos, caballos, incluso osos, etc. Hasta el punto de que se calcula que hoy en día llega a haber hasta 100.000 ejemplares de mamíferos de distintas especies. Evidentemente, esto está muy relacionado con la disminución casi total de población humana, excepto estos 700 que han vuelto, y parece cumplirse la ecuación de que a menos personas, más animales, ¿no? Aquí podéis ver varias imágenes de poblaciones de animales. Estos son una serie de renos. Aquí una manada de jabalíes que están campando a sus anchas por distintas poblaciones, todas ellas abandonadas por los hombres, por supuesto. Manadas de lobos. Aquí una nutria cazando o pescando peces. Y esta es una imagen muy curiosa que corresponde a un experimento que se ha hecho con una manada de caballos de Mongolia, de una especie que estaba prácticamente en extinción y que se ha probado a llevarla a la zona de exclusión y ver cómo se desarrollaba. En principio no pasaban de ser un número de 10 o 12 y ahora, según dicen, su población pasa de varios cientos de ejemplares, con lo cual parece que han conseguido adaptarse de una manera extraordinaria a esas condiciones, fundamentalmente, como digo, debido a la ausencia de hombres allí. Todo esto podríamos resumirlo en que podría significar que la radiación no es que sea buena para la vida silvestre, pero sí que los efectos de la presión humana, la caza, la agricultura, la silvicultura son mucho peores que la radiación. En resumen, por tanto, podríamos decir que este seguimiento y experiencia de la zona de exclusión y de cómo se está desarrollando la vida en su interior pone de manifiesto
una recuperación notable de los animales que viven en esa zona, con especies como osos, mapaches y los que ya he citado, caballos, algunos de los cuales habían desaparecido hacía prácticamente 100 años. Todos estos estudios, en conjunción con los de Fukushima, parecen poner de manifiesto que la vida silvestre florece más que en presencia de humanos, aunque ponen también de manifiesto los efectos perniciosos de la radiación. Se observa que aumenta la frecuencia de cataratas en animales, la aparición de tumores varios y una disminución de la fertilidad, que se compensa ampliamente por la reducción de mortalidad debida al hombre y anomalías varias. También se ha observado que la radiación retrasa la descomposición de las hojas muertas caídas de los árboles debido a una reducción importante de los microorganismos que la provocan, lo que ralentiza su descomposición y en consecuencia afecta al ciclo. Hay que hacer por último una observación curiosa, que es la capacidad de algunas especies para sobrevivir a la radiación. A pesar de que se observa un incremento de la tasa de mutación del ADN en ratones, por ejemplo, parece que estos lo soportan, se multiplican y son capaces de sobrevivir. Y todo eso vuelve a poner en cuestión el tema de la capacidad de distintas especies para adaptarse a ciertos niveles de radiación, ya que dosis intermedias de radiación parecen ejercer una presión selectiva que incrementa la capacidad de sobrevivir en entornos contaminados, aumentando, entre otros factores, la capacidad de defensa frente a bacterias y otros microorganismos. Se podría recordar aquí lo dicho por Paracelso en el siglo XVI, en el sentido de que no hay venenos, sino dosis que convierten las sustancias en venenos. Y en este caso la cuestión que se estudia es cuál puede ser la dosis intermedia capaz de producir estos efectos de resistencia a la radiación en los animales. Vamos a hablar por último de la fascinación de Chernóbil, el llamado turismo de riesgo y de catástrofes. La atracción que Chernóbil ejerce sobre muchas personas es debido a la estrecha conexión que hay entre los efectos trágicos y negativos de la energía nuclear y el hecho de que haya constituido la mayor tragedia de la historia de esa tecnología. La mayoría no acaba de entender lo ocurrido y puede hasta presentir que pone a la humanidad en peligro. Todo esto inspira terror porque si algo conoce esa población es la íntima conexión entre radiación, energía nuclear y el cáncer, palabra maldita todavía. Ese miedo a la energía nuclear, que se inició con el lanzamiento de las dos primeras bombas atómicas, fue luego alimentado durante la Guerra Fría y los ensayos atómicos de Estados Unidos, Rusia y otras potencias nucleares. El vínculo innegable de la energía nuclear con las bombas atómicas fue utilizado como elemento de desprestigio por otras energías, sobre todo por los combustibles fósiles, con el petróleo a la cabeza. Esta atracción malsana, unida a la innata curiosidad de los humanos, ha hecho que surja el turismo o el interés por ver de primera mano el lugar donde ocurrió el tremendo accidente de Chernóbil, dando lugar a una modalidad de turismo que podríamos denominar turismo radiactivo y que se inscribe en un conjunto más amplio de turismo de riesgo y de catástrofe. Hemos visto ya tantas cosas, visitando tantos lugares, que algunos necesitan ponerle a sus viajes algo más de morbo y picante, y Chernóbil lo tiene en cantidad. Desde hace ya tiempo existen agencias de viajes que ofrecen dentro de su amplio catálogo visitas guiadas a Chernóbil y su zona de exclusión, hasta el punto de que las visitas a la zona de exclusión y al entorno de la central nuclear de Chernóbil superó en 2018 los 6.000 visitantes y de hecho parece que se ha convertido en la atracción turística más importante de Ucrania. El fenómeno ha ido creciendo sobre todo a raíz de la emisión de la serie de HBO de la que hemos hablado antes, y esta serie
ha propiciado un incremento del 40% en ese tipo de turismo. Hay dos tour operadores ucranianos, solo este y Chernobyl Tour, que son los que ofrecen visitas guiadas y gestionan los permisos inevitables para acceder tanto al entorno de la central como a la zona de excursión. Aquí veis, por ejemplo, esta furgoneta, que es una de las utilizadas porque las visitas se hacen en grupos reducidos de 10-12 personas máximo, solo en todos los casos visitas guiadas, porque no se permite el acceso de personas por libre. Y como se ve aquí en esta imagen de promoción turística de esta furgoneta, todas las visitas se hacen con la debida protección cuando se trata de acercarse a las zonas de máximo nivel de radiación. Los viajes son en su mayoría a través de Kiev, que está situado a 120 kilómetros de Chernóbil, y la oferta puede variar desde un día hasta varios días. Normalmente la visita de un día suele durar 4 horas y se hace el acceso, todas estas visitas dan acceso a la ciudad fantasma de Pripyat, esa que tenía 50.000 habitantes antes de la evacuación y que está a solo 3 kilómetros de la central. Y esta visita de un día, 4 horas en realidad de visita real, cuesta unos 100 euros. Hay visitas también de 2 días en torno, cuestan 250 euros, y las visitas o la visita desde lugares alejados de Ucrania, con estancia de 2 días en Kiev y más la visita posterior a la zona de exclusión y a la central, pues se sitúan en el orden de unos 1.000 euros en 2018. Actualmente las visitas están evidentemente canceladas por los problemas de la pandemia, lo mismo que el turismo internacional está prácticamente paralizado. En algunos casos, y los más atrevidos también tienen la posibilidad de acceder hasta un punto de unos 200 metros de la central, pero con permanencia en el lugar de un máximo de 10 minutos, debido a la alta dosis de exposición. Bueno, aquí podemos ver, ya digo, esta es una de las furgonetas de la visita y aquí podemos ver varias imágenes de visita. Aquí veis una visita que se realizaba, una de las visitas que se realizaba en los meses posteriores a la construcción del sarcófago. Este es el primer sarcófago, todavía no se ha tapado la central con el sarcófago seguro, y aquí veis un señor que está con un dosímetro, un medidor de radiación para ver la dosis de radiación que hay en ese momento y limitar el tiempo de estancia en ese punto, ¿no? Aquí ya veis, este es otro momento de una visita de dos señores que se están haciendo un selfie, pero ya en el periodo de construcción del sarcófago seguro. Aquí tenéis la central, el grupo número 4 accidentado con la chimenea que hubo que desmontar para acercar la cúpula del sarcófago seguro, y estos señores pues están haciendo evidentemente una fotografía de recuerdo sobre el mismo. Esta es otra fotografía pues de los muchos visitantes que van y toman las fotografías del recuerdo correspondiente. Aquí volvemos a ver otro grupo que desde lejos contempla el estado de construcción del nuevo sarcófago. Y aquí veis uno de los dosímetros de medidores de la dosis de radiación que utilizan todos los visitantes para limitar el tiempo de exposición. Y estas son imágenes de la ciudad de Pripyat. Esta es una noria que había y que quedó abandonada como el resto de la ciudad fantasma, y que, como veis, está muy cerca de la central, está a 3 kilómetros de aquí. Lo mismo que esta es otra imagen de Pripyat, de las que se visitan, que
tienen aquí pues unos autos de choque de la feria que había. Esta es otra imagen con un zorro de los que hay campa por sus respetos en la zona. Y estos son los caballos que he citado antes de Mongolia, digamos, esta raza en extinción que ha proliferado de manera increíble en la zona. Estos son elementos que constituyen parte de la visita, lo que puede verse, ¿no? Y esto también son dos de las cosas que pueden verse, los dos monumentos conmemorativos, uno dedicado a los liquidadores de la central y otro que es el Ángel de la Muerte aquí. En fin, todo esto, bueno, esta ya es la imagen que he puesto antes, que también hay mucha gente que tiene interés en hacerse una fotografía con la insignia de la Unión Soviética. Para terminar, podríamos citar algunas conclusiones sobre Chernobyl. La primera es que hasta 2006, en la mayoría de las regiones contaminadas, aparte del cáncer de tiroides, no se apreciaron incrementos significativos en la tasa de cáncer que puedan atribuirse claramente a la radiación de Chernobyl. El informe de la Comisión de Naciones Unidas de 2006 concluía que hasta 2005 el número de muertos debidos a la catástrofe se elevaba a unos 4.000, previendo que en los años siguientes la cifra se elevaría hasta otros 5.000 muy probablemente. Los datos obtenidos hasta el momento dan solo el orden de magnitud, los miles, y probablemente tienen un nivel de incertidumbre que eleven o dupliquen, incluso tripliquen estas cantidades, que en vez de ser 10 o 15.000 los muertos debidos a la catástrofe, pues se tripliquen y lleguen hasta 40 o 50.000 debido a los sucesivos casos de cáncer que se van sucediendo. Parece una barbaridad, pero bueno, tendríamos que tener en cuenta para tener un punto de referencia que la pandemia en los 6 meses que llevamos en España, solo en España, ya llevamos del orden de 40 y 50.000 muertos debidos a esto. Y por último, decir que el entorno alrededor de Chernóbil no se ha convertido en un desierto donde la vida es ya imposible, tal y como se preveía, sino que ha aparecido un nuevo ecosistema capaz de adaptarse y sobrevivir en un entorno radioactivo. Y bueno, pues quiero acabar con esta imagen de uno de los habitantes actuales de la zona de exclusión, uno de los 700 que volvió a esa zona de exclusión porque no encontró acogida en ningún otro sitio y se sintió abandonado como todos ellos. Este hombre parece que nos mira y nos interroga como diciendo, no sé qué habéis venido a hacer aquí en esta zona que nosotros habitamos porque no tenemos ningún otro remedio ni sitio donde ir. Muchas gracias por la atención de vuestra visita y esperamos veros en alguna otra ocasión posterior.